Por favor, encuentren en sus Biblias el Nuevo Testamento a los tesalonicenses. Vamos a estar en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses capítulo 4, del 1 al 8. Esta mañana oremos mientras encuentran el pasaje. Oh Señor, que es verdades tan maravillosas que cantamos, que tú eres un Cordero de gloria, que tú fuiste predecido desde antes de la fundación de la tierra, y aún por manos malvadas trajiste gran cosas para que podamos aferrarnos hasta el día de hoy. Aferrarnos y santificarnos a través de esa sangre. Amén. Es fácil encontrarnos desanimados y derrotados, particularmente cuando lees estadísticas acerca de el Internet y la industria de la pornografía y la lujuria hoy en día. Estas estadísticas vienen de covenanteyes.com y revelan que la pornografía es un gran negocio. Es una industria de millones de dólares, según una estadística que trae billones de dólares. Está proyectado que 28,000 usuarios están viendo pornografía de algún tipo cada segundo. 1 de cada 5 búsquedas en los dispositivos móviles buscan esto. $13,000 son gastados en pornografía cada segundo. Esto muestra cuánto dinero se hace en esto y por qué es una gran industria. Pero también hay devastación espiritual que miramos moralmente, incluso en la iglesia. Hay otra gráfica que dice que los jóvenes de 13 a 24 años de edad creen en mayormente que no reciclar es peor que ver pornografía. También hay pastores que confiesan que miran regularmente o que están en la categoría que están luchando con esto. Y se dice que 1 de cada 5 pastores de jóvenes están luchando con pornografía y 1 de 7 pastores principales reconocen esto también. Una vez más, estos son estadísticas abrumadoras que diría que no nos animan en nada. Ellos hacen la imagen muy gris, pero proveen esto, nos despierta a los signos y las señales de los tiempos. Y quiero predicar en el tema de la inmoralidad sexual por los hechos recientes en la vida de nuestra iglesia. Y básicamente que este es un tema con el cual me encuentro regularmente en el ministerio de jóvenes. Así que quiero proveer ayuda y claridad. Y aquí está mi meta esta mañana. Quiero abrir la palabra de Dios juntos. Y quiero atravesar la neblina de la culpa y la confusión cultural para ver lo que la verdad de Dios dice con respecto a este tema. Pero también quiero proveer una fundación teológica para victoria real en este tema, en la vida de los hombres en particular. Así que este es un tema en dos partes, la fundación y estrategias para luchar. Pero también quiero comunicarles cómo he orado. He orado primero que nada por los cristianos que están luchando en esta forma, con la lujuria y la esclavitud, que su esclavitud esté llena de esperanza por el Evangelio de Jesucristo, y que salgan aquí no con un plan solamente, pero con esperanza, verdadera esperanza. Y quiero también, he estado orando por cristianos que no necesariamente luchan en esta área, pero he orado que ustedes también, que tal vez conocen individuos en la esclavitud de este pecado, tengan una confianza fresca en el Evangelio como nunca antes, y que tal vez incluso lo apliquen a sus vidas en una y maravillosa forma. Tal vez digas a ti mismo, yo no tengo tal hábito,
no tengo tal esclavitud, ha tenido dominio sobre mí por el Evangelio. Pero también he orado que si hay algún incrédulo entre nosotros, usted mire y crea el Evangelio de Jesucristo por primera vez, porque usted está mirando cómo se aplica en tiempo real a tu vida. Esa es mi oración esta mañana, mientras abrimos la palabra de Dios. Pero déjame ser claro, esta es una pelea que no puedes pelear, que puedes pelear con confianza, pelear con confianza, y ese es el sentido que quiero que cubra este mensaje. Esta es una pelea que tú puedes pelear con confianza si tú conoces a Jesucristo y la salvación que Él provee. Yo te sugeriría con gran confianza que si el apóstol Pablo viniera a nuestro tiempo y mirara la tecnología con la que luchamos y todo el mal que se está multiplicando a través de esa tecnología, ¿sabes lo que diría? Él diría lo mismo que él les dijo mientras entraba a Corintios: yo no estoy avergonzado del Evangelio, porque es el poder de Dios. La unión con Cristo rompe el poder y cancela el pecado, como miraríamos. Así que para ser claro, este es un pecado por el cual Cristo murió, y este es un pecado entonces por lo cual que tenemos confianza que podemos enfrentar. Así que mientras miramos por verdades, vayamos a 1 de Tesalonicenses 4, verdades que conciernen al creyente que lucha con el pecado. No quiero mencionar la adicción porque no es un término bíblico. Idolatría, esclavitud, así es como habla la Biblia acerca de ese pecado. Pero mientras miramos a 1 de Tesalonicenses 4, un pensamiento, Pablo ha sido quitado prematuramente de la iglesia de Tesalónica, pero ahora les va a escribir una carta porque ha escuchado acerca de su fidelidad, aunque están sufriendo persecución, y esencialmente los llama la iglesia modelo, que ellos demuestran en el capítulo 1 un arrepentimiento radical aún en una cultura que los odia. Y también ellos demuestran este afecto que se aferra a la palabra de Dios y espera en el regreso de Cristo, como miramos en el capítulo 1:10 o 2:13. Y Pablo escribe por dos propósitos. Escribe para asegurarles de su amor y su afecto a la luz de su repentina ausencia. Ese es 1 Tesalonicenses 4:1-3. Pero también les escribe para exhortarlos a la santidad, a la luz de la inminente regreso de Cristo. Esta urgencia que Pablo muestra en sus últimos 2 capítulos de cómo debes de vivir en el hecho de que Cristo regresará pronto. Así que esas son cosas que deben estar en nuestra lista si queremos mantenernos como una iglesia modelo. Pero miremos a la exhortación, que es una preocupación para él. Primero, capítulo 2:1 dice: por lo demás, hermanos, les rogamos y les exhortamos en el Señor Jesús que de tal como han recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera que deben andar y agradar a Dios, como de hecho ya andan, así abunden en ello más. Porque saben qué mandamiento les hemos dado por el Señor Jesucristo. Porque esto es la voluntad de Dios, tu santificación, que se abstengan de inmoralidad sexual. Pero cada uno debe saber cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasiones como los gentiles que no conocen a Dios, y que nadie peque ni defraude a su hermano en este asunto. Porque el Señor es el vengador en todas esas cosas, como también antes les dijimos y advertimos solemnemente. Porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Por tanto, el que rechaza esto no rechaza a un hombre, sino a Dios, que le da a ustedes su Espíritu Santo. Miremos algunas verdades acerca de la lucha del creyente con el pecado sexual. Primero, verdad. La impureza sexual es uno de los ataques favoritos contra los creyentes. La inmoralidad sexual es el ataque favorito contra los creyentes. Incluso puede ir más lejos.
la inmoralidad sexual es un ataque favorito contra los jóvenes creyentes. Los tesalonicenses eran jóvenes creyentes, pero es el ataque favorito. Y deja que te impresione el lugar de exhortación dice, esta es la voluntad de Dios, tu santificación. Se está refiriendo al perseguir la santidad. Es el alejarse continuamente del pecado a través de los recursos de Dios. Muchas veces el Nuevo Testamento habla de la santificación en un lenguaje posicional, pero también a veces habla de la santificación en un lenguaje progresivo. Ustedes son posicionalmente santificados en Cristo Jesús y continuamente en este proceso a través de los recursos divinos en santificación. También miramos esto bellamente en el pasaje de la Biblia, por ejemplo, que leímos esta mañana. Estoy agradecido por Hebreos 10:14, que dice, porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son o están siendo santificados. Mira la posición posicional y la vida que persigue la santidad. Para ser claro, no estamos trabajando aquí para alcanzar nuestra salvación a través de la santificación. Pero esto no está diciendo que la santificación es innecesaria porque Cristo ya pagó todo por nosotros. Una vez más, 1 Tesalonicenses 4, 1-2, miramos el lenguaje fuerte que usa Pablo para decirnos la importancia de este mandamiento, porque han sido salvos, porque ya han sido santificados. Ahora persigan la santificación. Esto es un llamado en la vida entera de cada creyente, en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestros afectos, en nuestras actitudes. Todo ello debe de estar siendo santificado y conformidad a la imagen de Cristo. Pero noten lo que Pablo enfatiza aquí. Primero, mientras habla de la santificación. 1 Tesalonicenses 4 habla de la santificación. Todos estos versículos están hablando acerca de la santificación. Santifica tu entendimiento acerca del fin de los tiempos. Pero ¿qué está refiriéndose aquí? Se está enfocando en versículo 3. A la inmoralidad sexual, que se abstengan de inmoralidad sexual. Es un término general refiriéndose a algo que está fuera según el Nuevo Testamento, toda lujuria fuera del matrimonio entre un hombre y una mujer, eso es un pecado sexual. Una vez más, es cualquier deseo o acción de un tipo sexual fuera del matrimonio en el cual Dios ha ordenado entre un hombre y una mujer. La iglesia de Tesalonicenses estaba rodeada de una cultura que no pensaba que eso importaba mucho. Similar a los días en los que ahora vivimos, no era mirado como tan malo para un hombre que durmiera con otras personas. Si era un esclavo al menos. Eso era la cultura en la que están rodeados, que había aceptado en una forma general la inmoralidad sexual. Pero Pablo llama a vivir en santidad. Antes de que lleguemos a la siguiente verdad, quiero también incorporar un sentido de estrategias para la victoria en todo este mensaje. Regularmente estas aplicaciones las dejaría hasta el final y simplemente, pero en lugar de eso, voy a poner aplicaciones a través del mensaje para continuar ayudándote a darte herramientas para poder conquistar este pecado. Así que si estás tomando nota, puedes escribir una lista en el margen, puedes dar vuelta a la página y escribir notas como un nuevo sermón, o puedes romper notas acerca de santificación y tomar notas acerca de la victoria. Pero aquí voy. Piénsenle como dos sermones. Primero vamos a hablar acerca de la verdad y luego vamos a hablar de las estrategias acerca. Lo puedes mirar como un comercial, un break.
Y hay muchas, y voy intencionalmente a limitarme por causa de ustedes. Hay más de las que podría hablar. Y estaba luchando con escoger las que eran innecesarias, porque todas parecían necesarias, pero si estás buscando por recursos necesarios, uno de los mejores libros que he leído en el tópico es Por fin libre. Creo que hay una copia en la librería. También Greg Griffer tiene un podcast que hizo acerca de este tema. También el Dr. John Strait escribió un libro que se llama Pasiones del Corazón, que es de gran ayuda. Pero hay muchas estrategias y estas son las que resignaron en mí y me ayudaron a mí a pensar. Y les sugeriría a ustedes que ustedes deben de mirarlo como un arsenal de armas. Entre más armas tengas, fundaciones, armas, entre más grande será tu chance de victoria, tu oportunidad para tener victoria. Es como un tirador de béisbol. Tiene varios diferentes lanzamientos. Esta no es cada estrategia en el libro, simplemente son las que yo especialmente me gustan. 2 estrategias para la victoria. Primero, lucha con humildad. Lucha con humildad. Lucha al humillarte a ti mismo. Una vez más, en su libro, dice esto: solo a la gente arrogante mira la pornografía. Y eso es verdad. Tú solamente miras a cosas lujuriosas en un sentido de arrogancia, no de necesidad. Tú te dices a ti mismo, esto no me va a impactar en la forma en que Dios dice que me impactará. No, necesitamos humillarnos y mirarnos a nosotros mismos por quién somos. Y diría que por esto es Satanás que ataca a los jóvenes en esta forma. Los jóvenes trae mucha confianza en sí mismos. Y la culpa que viene con esto, nuestro orgullo, nos aísla de la comunidad y nos causa no buscar ayuda en otras personas. Eso es orgullo, no humildad, lo que nos aísla. Pero la humildad quiere decir que no confías en ti mismo. La humildad quiere decir que estás disponible a confesar tu pecado y buscar ayuda. Así que pelea con humildad, pero también, segundo, pelea con agradecimiento. Si estás buscando un versículo, por esto te apuntaría a Efesios 5, 3 al 4, que básicamente habla del inmoral sexual, que son egoístas en su mentalidad. Ellos no están satisfechos con lo que tienen, son desagradecidos, no son agradecidos. Y la inmoralidad es lo opuesto de dar gracia. Lo miras ahí, la inmoralidad sexual, impureza, ni siquiera se menciona entre ustedes, dice ahí, sino más bien acciones de gracias. Saben que muchos de nuestros problemas son causados por una falta de dar gracias. Ahora regresemos al primer sermón a Tesalonicenses 4 y hablemos acerca de la verdad sobre la lucha del creyente. Ahora miremos otra verdad. La impureza sexual es una lucha cristiana distintiva. Número 2, la impureza sexual es una lucha cristiana distintiva. Puedes decir que la pureza sexual es una lucha de todos. Esto no será una lucha para un incrédulo, como será para un creyente según la palabra de Dios. Esta es una lucha cristiana distintiva. Déjame mostrarte. Los verdaderos creyentes luchan porque últimamente ellos quieren hacer la voluntad de Dios. Y noten, versículo 3 dice, porque esta es la voluntad de Dios. Los creyentes lucharán porque ellos se deleitan en conocer y hacer la voluntad de Dios. El no creyente no quiere conocer la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tú sabes la verdad. Sabes dónde están las mentiras. Sabes que la creación de Dios para el matrimonio, el sexo dentro del matrimonio es el mejor sexo. Si quieren referencias, vayan al libro de Cantar de Cantares. Él trata
La mentira es que el diablo trata de mostrar el sexo barato como un sexo bueno y el sexo bueno como algo barato. Pero el salmista en Salmo 119 dice, tu palabra es verdad. No dice que contiene verdad, dice que tu palabra es verdad. Enteramente tu palabra es el juez de todo y cada verdad que está allá afuera. Yo sé tu palabra y por lo tanto yo tengo verdad y puedo juzgar la verdad por tu palabra, mediante tu palabra. El creyente se deleita en conocer la voluntad de Dios porque sabe la verdad y sabe la mentira y sabe dónde está el peligro. Sabes que la inmoralidad sexual está ahí para destruirte porque sabes la palabra de Dios. Pero también se deleita en conocer la voluntad de Dios, que quiere decir que tú sabes lo que complace a Dios. ¿Cómo sabes que la palabra de Dios está en tu corazón? Porque tú oras a Dios. Dices, enséñame, oh Señor, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el final. Dame entendimiento para que guarde tu ley y la cumpla de todo corazón. Hazme andar por la senda de tus mandamientos, porque en ella me deleito. Sabes la voluntad de Dios, por lo tanto sabes que complace a Dios. Quieres complacer a Dios. Ese es un signo de que eres un creyente. Pero también saben, como sabes la voluntad de Dios, también tú sabes dónde está la provisión de Dios. Cada mandamiento del Nuevo Testamento viene con el poder de Dios para cumplirlo. Donde Dios te manda, sabes que Dios te proveerá. Agustín dice esto, Dios da lo que Él pide. Por lo tanto, la lucha del cristiano es un cristiano por el gozo y de gracia para gracia, porque sabes la voluntad de Dios y sabes la provisión de Dios y tienes gozo en perseguir eso. Aun si es una lucha porque quieres hacer la voluntad de Dios, pero el contraste, en la 1 Tesalonicenses 4, el incrédulo no luchará por hacer la voluntad de Dios de la misma forma, es muy claro. En 1 Tesalonicenses 4, tal vez puedan alejarse por un tiempo. ¿Qué quiere decir? Que las tentaciones ya no están esta semana, entonces quiero parecer un creyente esta semana. No están rodeados por creyentes. Pueden alejarse por un tiempo, pero no lucharán por mucho tiempo contra lo que sus cuerpos quieren. Miren su posición en versículo 4. Esa es la voluntad de Dios, tu santificación, que se abstengan de inmoralidad sexual, que cada uno de ustedes sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasiones degradantes como los gentiles que no conocen a Dios. El creyente se le ha dado la gracia de poseer sus propios cuerpos, pero los gentiles no tanto. Ahora, hay una pregunta ahí acerca de qué se está poseyendo en tus propios vasos. No les daré los detalles, pero creo que está refiriendo a su cuerpo mismo, basado en el lenguaje de Pablo y no acerca de su esposa. Esta es otra conversación para otro tiempo, pero esto es la asunción que al creyente se le ha dado la gracia de poseer, o sea, a sí mismo, de tener control propio. Pero los que están sin Cristo, los gentiles, ellos están en el versículo 5, están dirigidos por sus pasiones. Noten el contraste poderoso que miramos aquí entre el creyente y el incrédulo. Los cristianos poseen sus cuerpos por la gracia de Dios, mientras que los gentiles son poseídos por sus cuerpos y sus pasiones. Por cierto, no hay Dios ahí, no pueden conocer a Dios. Todos sabemos hechos acerca de Dios. Los gentiles que no conocen a Dios son poseídos por sus posesiones. ¿Qué quiere decir? Conocer a Dios tiene este peso bíblico
que expresa una dinámica experiencia dinámica con Dios que te transforma. Conocer a Dios es amar a Dios y ser amado por Él. Conocer a Dios es deleitarte en hacer su voluntad y caminar en sus caminos. Conocer a Dios quieres decir poseer los recursos de Dios para tu defensa. Eso es lo que quiere decir conocer a Dios. Es que tienes una relación con Dios y Dios se está preocupando por ti. Para los incrédulos, ellos no conocen a Dios. Simplemente conocen hechos. Tal vez luchen por un tiempo, pero siempre se dan a lo que sus corazones más quieren. Pero el creyente, en contraste, va a luchar por siempre contra sus deseos pecaminosos. Continuarán arrepintiéndose. ¿Por qué? Porque ellos conocen a Dios. Esta es una lucha distintiva del cristiano, y si tú estás luchando de esta forma, debe darte aliento el saber que conoces a Dios y quieres hacer su voluntad y perseguir la santificación. Y antes que nos movamos, miremos algunas estrategias de victorias antes de movernos a otra, ¿verdad? Otras estrategias. Estrategia número 3, lucha con el tipo correcto de responsabilidad. Y podemos ver Gálatas 6:1. Conoces a Dios y Dios quiere que tú no estés tú solo. Hay diferentes tipos de softwares que son que te ayudarán en tu lucha, pero no pueden ser la única forma de ser contable en tu vida. ¿Cuál es el tipo correcto de ser contable? Es posible que no recibas mucha ayuda real estando en un grupo de compañeros confesando tus fracasos. A veces te hace más mal. Simplemente están hablando entre unos con otros acerca de sus fracasos. Pero miren lo que Gálatas 6:1-2 nos dice. Dice esto: hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Teniendo hermanos y hermanas que están orando por ti, puede ayudarte, pero necesitas más que compañeros contables. Necesitas una autoridad espiritual. Necesitas alguien que sea una persona madura que te ayude a luchar contra este pecado, y tal vez sea de ayuda tener hermanos en Cristo alrededor tuyo, pero necesitas tener a alguien que te ayude con fuerza, alguien que no es simplemente en el mismo hoyo que tú, sino que está fuera del hoyo y te puede sacar de ese hoyo. Él o ella tiene que tener la habilidad de restaurarte a través de la verdad y no caigan ellos mismos en el mismo pecado que tú. Necesitas alguien que padres son maravillosos compañeros contables, porque ellos te pueden quitar la puerta del cuarto, porque ellos pueden quitarte tu celular, ellos te tendrán contable, pero también va con la autoridad de la iglesia. Hay ciertos dientes. Si continúo en pecado para que la gracia abunde en un evangelio torcido y no me preocupo por mi pecado, habrá disciplina en la iglesia. Debería de tener miedo de pecar debido a ese tipo de contabilidad. Y también el poder confesar tu pecado contra tales autoridades muestra que estás arrepentido. Lucha con el hábito. Verdadero arrepentimiento o tristeza quiere decir que estás más triste. Déjame decirlo esto de otra forma. La tristeza mundana es de esta forma. Estás más triste por la pérdida de tu relación con tu pecado, que estás triste por la pérdida
que tu pecado ha creado con la relación de Cristo. La tristeza del mundo es tristeza porque ya no puedes pecar. Es experimentar las consecuencias de confesar tu pecado. Esa es la tristeza del mundo, pero la tristeza de Dios no le importa las consecuencias, no le importa qué le quitarán. Yo quiero estar en una relación correcta con Dios. No me importa lo que me pase a mí, no me importa si tengo que ir sin este celular que es tan caro. Yo quiero santidad más de lo que quiero estar cómodo. Eso es el verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento mundano es la misma mentalidad. Pensar acerca de ti mismo. Así que lucha con un arrepentimiento verdadero. Regresemos a la verdad del creyente. Miramos que esta inmoralidad sexual es un ataque distintivo del cristiano. Pero miremos otra verdad. La impureza sexual es un fracaso devastador para el cristiano. La impureza sexual es un fracaso devastador para el cristiano. Noten la devastación. Versículo 6. Que ningún hombre peque ni defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es el vengador en todas estas cosas. Como también antes les dijimos y advertimos solemnemente. Tú tienes la habilidad de pecar y transgredir, dice ahí, defraudar, tomar lo que no te pertenece a ti de alguien más. Muchas veces pensamos pobremente del pecado. Muchas veces pensamos pobremente del pecado sexual y estamos engañados en nuestros corazones. Pensamos que este es el tipo de cosa que puede hacerse a solas y como individuo. Pero noten que la Biblia nos basta en revelarnos el efecto de nuestro pecado y las consecuencias de nuestros pecados. Este es un pecado que siempre es contra alguien más. Este siempre está tomando algo que no es tuyo. Específicamente aquí implica que el creyente, alguien que está cerca de ti a través estás tomando ventaja del compañerismo que tienes con esa persona. Pero la devastación va más profundo. Mira la respuesta del Señor a este supuesto creyente que toma lo que no le pertenece. Dice el Señor que es un vengador, un castigador, el juez, el que trae juicio. Salmo 94 es descrito como el Dios de venganza y el disciplinador de naciones. Proverbios 22 al 23, Él es el que aboga por la causa de aquellos que han sido afligidos y que está determinado a robar el alma de los que les roba a los pobres. Y una vez más, esto parece ser la respuesta específica del Señor a aquellos que le hacen mal a su hermano como creyente. Mateo 18:6 habla, dice, pero aquel que habla de la seriedad de alguien que lleva a otro al pecado. Dice que es mejor morir una muerte horrenda que hacer esto. Y esto es lo que miramos aquí en Tesalonicenses. Ahora, cuando leo esto, digo, estás asumiendo, ¿qué está diciendo aquí David? ¿Estás diciendo que Dios vengará contra los creyentes? ¿Es lo que estás diciendo? Creo que es de ayuda ir a 2 Tesalonicenses 1, porque miramos lenguaje similar y tal vez nos ayude aquí. 2 Tesalonicenses 1, el contexto, Pablo está trayendo ánimo a una iglesia fiel que tal vez ahora ha sufrido intensamente en su persecución. Versículo 4 miramos,
Miren el versículo 6. Él trae el Dios de venganza. Pero empecemos a leer el versículo 5. Esta es una señal evidente del juicio de Dios para que sean considerados dignos del reino de Dios, por el cual en verdad están sufriendo. Porque después de todo, es justo delante de Dios que Él pague con aflicción a quienes los afligen a ustedes. Pero que Él es de alivio a ustedes que son afligidos y también a nosotros cuando el Señor Jesús se ha revelado desde el cielo con un subpoderosos ángeles en llamas de fuego. Pero noten quién recibe la venganza y la ira de Dios cuando venga en llamas con fuego. Dice, dando castigo a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús. Ellos sufrirán el castigo de eterna destrucción. Esa es la conclusión que trato de traer, la conexión. Últimamente, la venganza de Dios vendrá sobre todos los que no se arrepienten y se alejan de su pecado y creen en el Evangelio de Jesucristo. Últimamente, eso es lo que cada individuo que se rehúsa a arrepentirse esperará. Incrédulo, tú estarás ante Dios trayendo tus pecados o Cristo estará en tu lugar trayendo tus pecados por ti. Esto es la venganza mayor de Dios. Pero seamos claros, regresemos a 1 de Tesalonicenses 4. Y 1 de Tesalonicenses, los creyentes ahí se les da una promesa en Jesucristo que tú no vas a enfrentar la ira de Dios. ¿Pero qué? Entonces, ¿qué? Pues, ¿voy a enfrentar la ira de Dios o no voy a enfrentar la ira de Dios? Bueno, aquí es como lo entiendo yo. 1 Tesalonicenses 4. Dios es un vengador. Si este es un verdadero creyente, y esto está en debate, aunque la ira eterna tal vez sea quitada y todos tus pecados sean pagados por Cristo, el Señor aún así te disciplinará fuertemente para que te arrepientas. El Señor es un vengador. Tal vez traiga disciplina, consecuencias, pero recuerden que estas disciplinas y consecuencias son para entrenamientos, para que regreses a Él y te humilles y vayas en búsqueda de la santidad. Así que para el creyente la venganza es la luz de Dios, es la luz de Dios que expone tu pecado. 1 Corintios 4 o 5 dicen, el Señor traerá a luz estas cosas. Y su venganza es una disciplina, pero es una disciplina que muestra el amor de Dios, como lo miramos en Proverbios 3:1, que a quien Él ama, Él reprende como a hijo, en quien Él se deleita. Pero esto es un lenguaje devastador. Es devastador para el creyente esperar esto. Pero miramos otras estrategias de victoria. Yo recomendaría que pelees con imaginación. Pelea con imaginación. El pecado sexual es tan caracterizado por consumirnos de nuestra imaginación. Necesitamos pelear fuego con fuego. Toma un tiempo. El imaginar la devastación que tu pecado causará. Sé específico, pon nombre y caras en lugares para tus pensamientos, escríbelos. Esto es lo que hará a mi ministerio, esto es lo que hará a mi matrimonio, esto es lo que hará a mis padres, etcétera, etcétera. Tentación va tras cierto tipo de personas y va tras cierto tipo de individuos. Aquel que es simple, que no está pensando en lo que está haciendo, en las ramificaciones de sus acciones, simplemente está haciendo lo que se siente bien en el momento. Tú que eres simple, dice la Biblia, come y toma de esta copa. Eso es lo que la simplicidad o el necio hace.
pero tenemos que mirar el fin de nuestro pecado. Creo que por eso Proverbios está escrito de la forma que está escrito. Proverbios dice, Proverbios 7, 24 al 27, está escrito para hacerte sabio. Aquí es donde ella. Pero no lo dejes ahí. Proverbios también nos llama a usar nuestras imaginaciones de otra forma, una forma positiva, en poner nuestros deseos en nuestras esposas. También piensa en Proverbios 5, 15 al 17. Dice esto: toma de tu propia cisterna y agua fresca de tu pozo, que sean para ti y no para extraños contigo. Deja que tu imaginación, en otras palabras, esté sobre tu esposa. Como Chris Mueller dice, que sea tu esposa el estándar de belleza en tu corazón. Y diría que esto es algo que una persona soltera puede hacer. Toma tiempo, persona soltera, para meditar en pasajes como Salmo y piensa en lo que esto quiere decir. Porque el Señor dice, Jehová Dios da gracia y gloria, ninguna cosa buena Él retiene de aquellos que caminan en santidad. Aumenta tu amor por aquella esposa que aún todavía no tienes, porque estás confiando en las promesas del Señor. Lucha contra la imaginación. Pero también aquí está otra estrategia. Lucha contra la cojera. Esta otra forma de decir, lucha con medidas radicales. Tu pastor, amigo de mí, lo diría así, un pastor amigo de mí. A veces ustedes, hombres, tienes que ser tonto con la tecnología. Tienes que decir, esta tecnología y todos sus beneficios, si esto es lo que me va a llevar a pecar, no vale la pena. Pero prefiero tirar $2,000 de electrónicos que pecar una vez más con esto. Por lo tanto, voy a ser tonto con la tecnología. Las medidas radicales son de gran ayuda. Yo te diría que mires a Romanos 13 al 14, pero las medidas radicales te dan espacio, para que tengas espacio, alejamiento de tu pecado y esos hábitos que te están arrastrando al pecado, para que puedas crecer espiritualmente, para que puedas mirar el amor de Cristo y no ser consumido con distracciones. Muchas veces necesitamos medidas radicales para entonces crecer en hábitos buenos. Puedes aprender a alejarte, pero esto debe de tener... Yo no voy a tener nada en mi vida que me cause pecar, por lo tanto lo cortaré, lucharé con cojera. Ahora, la verdad final, hemos mirado que es el ataque favorito, que es una lucha cristiana distintiva, que es devastadora para los cristianos. Pero esta es la verdad final, y esta tal vez sea la verdad más necesitada. La impureza sexual no tiene por qué dominarte. Esta es la verdad de Dios. Esta es, de hecho, no necesita dominarte a ti. Ahora, no me malentiendan, porque no te necesita dominar. Muchas veces se asume que los hombres y especialmente los hombres jóvenes no tienen que tomarlo seriamente, porque es normal, es parte de ser hombres. Es simplemente una curiosidad inocente. El mundo sugeriría, aún unos cristianos sugerirían, que deberíamos minimizar el problema. ¿Cuál es el problema con minimizar el pecado? Primero, no es como Dios piensa del pecado. Pero segundo, todo lo que estás haciendo al pensar menos acerca del pecado
pensar menos en la gloria de Dios que quiere traer en tu vida. En lugar, deberías de mirar tu pecado y mirarlo con tanta luz de Dios como deberías, y mirarlo como es, y mirar la cruz y decir, por esto también murió Cristo, para salvar mi alma. Es lo que deberías de decir. Porque es lo que vas a estar diciendo en el futuro. Vas a mirar toda tu vida, todo tu pecado, y al único que te aferrarás a la cruz. Empieza a hacer esto a través de la verdad de Dios. Pero también es peligroso porque piensas que no tienes que es imposible luchar contra él. El Nuevo Testamento, la palabra de Dios te manda a entender que nosotros no tenemos por qué pecar. Si nosotros tenemos la nueva vida del creyente, si somos nuevas creaciones, si tenemos el Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros, no necesitamos pecar. Esos sentimientos de no tener otra opción son de hecho porque has rehusado a recibir la ayuda de Dios para escapar. Tú caes en pecado por cuando eres tonto, cuando eres orgulloso, cuando eres arrogante. Pero mira en 1 Tesalonicenses 4. Dios habilita al cristiano, le da poder para ser liberado del pecado. Versículo 7. Porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Por tanto, el que rechaza esto, no rechaza a un hombre, sino al Dios que le da a ustedes su Espíritu Santo. Miren la seguridad de victoria que está asumida aquí. Versículo 7. Porque Dios nos llama. Porque Dios no nos llama a impureza. Dios nos ha llamado en la salvación últimamente a la santidad. Él te ha llamado a la santidad. El llamado del Evangelio no es para impureza, sino para santificación. Y una vez más, recuerden, ningún mandamiento del Nuevo Testamento, requerimiento, llega a ti sin el Espíritu Santo que te empodera para cumplir ese mandamiento. Versículo 8. Noten el por qué hay victoria, por qué hay santificación y por qué son asumidas en el creyente. No es porque eres mejor que otra persona. No es porque tú eras más fuerte que otra persona. Es porque el Espíritu Santo está morando en ti, ayudándote a ti a querer y hacer y obedecer para su propósito. Filipenses 2-13, así funciona la santificación. Yo obedezco y miro en mi espejo retrasero y es el Espíritu Santo causándome que obedezca. Y vivo en esa fe, en ese poder, no en mi poder, sino en Él, que me ayuda a trabajar. Y Filipenses dice incluso para querer hacer lo que le complace a Él. Miren esto. Él no nos ha llamado a impureza. Por lo tanto, el que rechaza esto, no rechaza a un hombre, sino que está rechazando a Dios. Estás diciendo, tú, Señor, Espíritu Santo, eres insuficiente para mí, para alejarme de esto. Esto es la aseguranza que en 1 Tesalonicenses 5:23 dice, y que el mismo Dios de paz lo santifique por completo y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. No tienes que vivir en derrota. Puedes vivir como una nueva creación. Porque el Espíritu Santo mora en ti y te habilita con su gracia, para que atesores a Cristo más de lo que atesoras a cualquier cosa en este planeta. Y al final tú obedeces porque Dios está en ti empoderándote para hacerlo. Y esa es la gracia de Dios.
cerremos con 2 estrategias de victoria final. Y estas son mis favoritas y las guardé para el final. Mientras nos alejamos de Tesalonicenses, piensen en esto. Estas 2 formas. Lucha con gracia. O digámoslo así, lucha con confesión audaz. Tal vez seas sorprendido por esto. Porque yo me sorprendí cuando lo leí. Pero ahora que lo he leído, no puedo dejar de leerlo. Primera de Juan 1-9 es precioso para mí. Estoy convencido para ti y para mí que nuestras más grandes oportunidades para el cambio están de hecho en el momento en cuando me siento más culpable. Primera de Juan 1-9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. ¿Cómo luce una confesión audaz? Hay un acrónimo que me ayuda a mí, RUN. La C está por confesión audaz. Confiesa tu pecado. Recuerda, cuando niegas tu pecado, te niegas a ti mismo el acceso a la gracia de Dios, así que confiesa tu pecado. Tan profundo y tan claro como puedas, confiesa tu pecado. Pero luego la segunda parte es que necesitas afirmar el perdón de Dios de todos tus pecados. Sí, confiesa todos tus pecados, pero luego en ese mismo momento de confesión también afirma lo que Primera de Juan afirma. Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados. Lambert dice esto. Si bien puede parecer humilde y modesto cuestionar el perdón de Dios, en realidad es orgulloso y arrogante negarse a creer lo que Dios declara que es verdad acerca de ti. El arrepentimiento significa afirmar lo que Dios dice acerca de ti. ¿Sabes que eres orgulloso cuando te rehusas a aceptar el perdón de Dios? Necesitas confesar tu pecado, necesitas afirmar el perdón de Dios, pero también hay un componente crítico en la confesión y esto es pedir la gracia de Dios para cambiarte. Pídele la gracia a Dios para cambiarte. Medita en la culpa de tu pecado. Meditar en la culpa de tu pecado una y otra vez no es confesar tu pecado. El cambio viene al pedirle a Dios el poder que necesitas para vivir una vida nueva. Romanos 6:4. Por tanto, hemos sido sepultados con Él por el medio del bautismo para la muerte, a fin de que, como Cristo resucitó de entre los muertos por la gracia del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Señor, dame gracia para caminar en una vida nueva. Estoy alejándome de mi pecado y quiero caminar en una vida nueva. Romanos 6:11. Aún así, considérense muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Confiesa tu pecado, afirma el perdón de Dios de tu pecado y pide la gracia de Dios para cambiar. Esa es una confesión audaz. Esa es una confesión bíblica. Lucha con confesión, pero finalmente lucha con superioridad. Lucha con superioridad. Hebreos 11:24-27. Puedes decirlo. Lucha con una relación dinámica con Cristo. Crea una relación dinámica con Cristo. Mi mayor problema con los grupos de redención de cuentas y las medidas radicales a veces es que parecen estar apuntando demasiado bajo. Todos están tras una cosa y eso es simplemente esto. Lo que más quiero es no hacer este pecado. Y eso es un buen deseo, pero no es un deseo que últimamente te llevará a victoria. Últimamente quieres algo más que lo que quieres ese pecado. Si tú apuntas más arriba, vas a ganar. ¿Cuál es el propósito de la redención de cuentas? De las medidas radicales, del dolor, de la confesión.
El propósito de todas estas cosas es acercarte más a Dios, para que Él se acerque más a ti. Hebreos 11, 24, 27 habla de Moisés. Dice, por la fe Moisés, cuando ya era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo más bien ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Consideró como mayor riqueza el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe Moisés salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Escucha, Moisés no escogió ser maltratado por Egipto y odiado por Faraón. Debido a que Aarón lo estaba mirando. Moisés no dejó todo eso porque miró cómo la sociedad egipcia era. ¿Por qué Moisés dejó todas esas cosas? Porque estaba comprometido con el amor. Él quería estar más cerca de Dios. Él quería conocer sus caminos. Debes de amar a aquel que es más amado, más digno de amar. Nuestro grupo de jóvenes ha estado memorizando algunos pasajes bíblicos. Solamente puedes pisotear la tentación cuando el amor de Cristo está en ti. Así es como tú sabes que has dejado la lujuria. Tienes una satisfacción más profunda en Cristo que en cualquier cosa que está prohibido y que te aleja de Él. Señor Dios, gracias por este día. Gracias por tu palabra que corta a través de la confusión y nos acerca y nos da algo que no merecemos, algo que nunca podríamos crear por nosotros mismos, que somos justificados por fe solamente, por gracia a través de fe. Y esto no de nosotros, es tu don. Y tú también a través de este regalo de justificación tienes el propósito de que caminemos en buenas obras. Danos mentes que entiendan tu verdad y danos fe que puedan seguir tu verdad. Amén.